Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio en este domingo 14 del tiempo ordinario. Es domingo 9 de julio y hemos dicho que el tiempo ordinario son 34 domingos, o sea, nos faltan 20 domingos. 20 domingos significa 4 meses y medio para que terminemos el año litúrgico en su tiempo ordinario. Al terminar el tiempo ordinario vamos a caer en el tiempo del Adviento. El día de hoy vamos a tener en el segmento de la homilía del 2 de marzo de 1980, en el segmento que se llama Los Hechos de la Semana, y un subtema ahí de las notas eclesiales, vamos a tener a un monseñor desafiando al sistema capitalista en un contexto que es maravilloso, como la iglesia a nivel del mundo es capaz de sentarse a dialogar con los marxistas, con los comunistas, y eso alborota aquí la publicidad, la propaganda, como si fuera un celo sano, y Monseñor Romero lo denuncia. Oiga la frase para el día de hoy. También es interesante la noticia de que en Roma, el próximo octubre, va a haber un diálogo entre filósofos cristianos y marxistas. Para aquellos que se espantan del marxismo tan fácilmente, no por motivos cristianos, sino por intereses egoístas, porque jamás habíamos visto tanto celo anticomunista como cuando ven en peligro sus intereses egoístas. Pero sí puede haber un diálogo, no para claudicar en los principios de la fe, sino para comprender qué se entiende hoy por comunismo, por marxismo. Y muchas veces, quienes se espantan más de los grandes males del comunismo, no se quieren fijar en los grandes males del capitalismo que está sacrificando a nuestro pueblo. Este es nuestro monseñor. Así de radical, así de fuerte. Y no es nada de intransigencia. Estamos hablando de un monseñor completamente arzobispo pastoral. ¿Qué les asusta? ¿Cuál es el miedo al marxismo, al comunismo? Se puede dialogar con ellos. No para claudicar, no para rendirnos, no para someternos a ellos, no. Solo para que comprendamos, para que nosotros comprendamos cómo funciona, cómo están en 1980, cómo estaba el marxismo, cómo estaba el comunismo. Ya sabemos que en 1989 fue el derrumbe del bloque soviético, ese bloque de Europa del Este. Pero marxismo es marxismo, cristianismo es cristianismo. ¿Y cuál es el problema? ¿No podemos dialogar con los que piensan distinto? Ayer me alegró, y lo voy a mencionar porque me alegró, que el padre Chema Tojeira reconozca que hay cosas buenas que se están haciendo en el gobierno. Me alegró. Porque así esta es la actitud. Hay que ver lo bueno. Hay que también señalar lo que no está bien. Hay que darle duro a lo que no está bien, sí. Pero por favor, hay que ver lo que está bien. Hay que abrir los ojos. Buena enseñanza la del padre Chema Tojeira ayer. Oigamos a Monseñor. Ayer partió para el Brasil una comisión de sacerdotes, religiosas y laicos invitados para una reunión de comunidades eclesiales de base. Brasil, donde estas comunidades florecen maravillosamente, dejará sin duda una gran lección, una gran experiencia a quienes luego vendrán a cultivarlas también entre nosotros.
Esta tarde, esta noche a las 7, habrá confirmaciones en la parroquia del barrio de Lourdes. El domingo pasado olvidé el encargo de una estimada cristiana que pedía oraciones por la religiosa Marie-Pierre Ducan en el primer aniversario de su muerte, ya que trabajó mucho aquí en el Colegio Sagrado Corazón. También había olvidado decirles que las hermanas de Betania sostienen una residencia para empleadas, estudiantes y profesionales como un apoyo espiritual y respaldo moral aquí en la capital. Esta casa se llama Ave María y está allá en el costado oriente de la UCA. Si alguna señorita pues necesita este apoyo moral de la iglesia, lo puede encontrar allí con las hermanas de Betania. En esta perspectiva eclesial de nuestro domingo, quiero fijarme también en el magisterio de la gente que se ha divorciado y vuelve a casarse en ceremonias civiles que no completan la vida sacramental. Deben ser ayudadas en sus necesidades espirituales. Naturalmente que no es una santificación del adulterio, pero sí es un llamamiento a la comprensión, porque la experiencia pastoral enseña mucho de lo que sufren estos hogares que no han sabido ser fieles a su primer compromiso, pero sepan que cuentan siempre con la misericordia de Dios y que la Iglesia los va siguiendo con afecto para que se conviertan y vivan. También es interesante la noticia de que en Roma, el próximo octubre, va a haber un diálogo entre filósofos cristianos y marxistas. Para aquellos que se espantan del marxismo tan fácilmente, no por motivos cristianos, no por motivos cristianos, sino por intereses egoístas, porque jamás habíamos visto tanto celo anticomunista como cuando ven en peligro sus intereses egoístas. Pero sí puede haber un diálogo no para claudicar en los principios de la fe, sino para comprender qué se entiende hoy por comunismo, por marxismo. Y muchas veces quienes se espantan más de los grandes males del comunismo no se quieren fijar en los grandes males del capitalismo que está sacrificando a nuestro pueblo. De verdad que llena de orgullo escuchar a Monseñor con esa autonomía. Autonomía frente al capitalismo, autonomía frente al comunismo. Esa autonomía es envidiable. Tener una palabra para cada situación y una palabra en nombre de Dios. Eso es admirable. De Él tenemos que aprender. Llegados al segmento de la palabra de Dios, hoy vamos a tener una lectura tan pequeña como primera lectura, pero tan profunda del profeta Zacarías. Capítulo 9, versículos 9 al 10. Solo 2 versículos. Zacarías. Pero Zacarías, como profeta, está dándole identidad al Rey, al Mesías, al Señor, al ungido. Zacarías 9, del 9 al 10 dice lo siguiente: Así dice el Señor: Alégrate, hija de Sión, canta, hija de Jerusalén. Mira a tu rey que viene a ti justo y victorioso, modesto y cabalgando en un asno, en un pollino de borrica. Destruirá los carros de Efraín, los caballos de Jerusalén, romperá los arcos guerreros, dictará la paz a las naciones, dominará de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Para los que ya llevan un tiempo estudiando la Sagrada Escritura, podemos decir abiertamente que aquello que reconocemos hoy como el Domingo de Ramos está inspirado precisamente en esta lectura de Zacarías. Cuando uno mira los videos o lee libros de la historia universal, se dan cuenta cómo entra el líder, el jefe de un ejército cuando ha conquistado una ciudad. ¿Cómo entra? ¿Cómo va vestido? ¿Qué dice la gente que está alrededor? ¿En un gran caballo? ¿Con freno, brida, con espuelas de oro? ¿Con un gran ropaje, con una gran armadura? Carlomagno, Napoleón, cualquier otro personaje. ¿Cómo entran a la ciudad cuando ya han logrado su conquista? Y Jesús, inspirado en este profetismo del profeta Zacarías, capítulo 9, de 9 al 10, Jesús entra en un burrito, en un borrico, un burrito que no ha sido todavía montado, un inocente burrito. En ese entra Jesús. Así funciona esta ley de la humildad de la que estamos hablando en este domingo. Efraín, Jerusalén van a ser destruidos con la humildad. La segunda lectura está tomada de Romanos capítulo 8, versículo 9 y versículo del 11 al 13, y dice lo siguiente: Hermanos, ustedes no están sujetos a la carne, sino al Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por el mismo Espíritu que habita en ustedes. Así pues, hermanos, estamos en deuda, pero no con la carne para vivir carnalmente. Pues si vivimos según la carne, vamos a la muerte. Pero si con el Espíritu dan muerte a las obras del cuerpo, vivirán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es inagotable el pensamiento de San Pablo en esta lectura a los Romanos capítulo 8. Solo quiero referirme un poquito a la autocrítica como iglesia. Podemos hacer una aseveración. La Iglesia Católica, y voy a dejar libres a los demás de las otras iglesias, pero voy a hablar de la Iglesia como una autocrítica, la Iglesia Católica. Es difícil, pero difícil, casi imposible, decir que nuestra jerarquía, que nuestros ministros están llenos del Espíritu de Cristo. Es que mucha jerarquía estamos llenos, impregnados de otro espíritu, no el de Cristo. El de Cristo lo hemos leído en el profeta Zacarías. El Espíritu de Jesús es toda humildad. En buena parte, casi el 100% de nuestra jerarquía, no hay humildad. Me incluyo. No es fácil llenarnos del Espíritu de Jesús. Por eso estamos en deuda con Jesús, porque no nos hemos dejado llevar por el Espíritu de Jesús. Fácilmente nos contagiamos con el espíritu de otros, con el espíritu del poder. Baste ver una ceremonia.
una ceremonia de nuestra Iglesia Católica, no digo otras ceremonias. En nuestra iglesia nos convertimos en ceremoniales, ceremonieros, ceremoniosos, y comenzando por el gesto que un acólito o un laico le hace al que preside la Eucaristía, como si fuéramos reyes, como si fueran reinas, las madres superiores. Hace mucha falta el espíritu de humildad. Me doy golpes de pecho porque nos hace mucha falta el espíritu del que habla San Pablo, el espíritu de la humildad. Tendríamos que ser muy parecidos a Jesucristo y no lo somos. Parecemos emperadores. Monseñor Romero lo señala como emperadores y reyes y príncipes. No somos príncipes, no somos reyes. Somos servidores. Y debemos tener el espíritu de Jesús en ese sentimiento de humildad. Mateo capítulo 11, versículos de 25 al 30. Maravillosa lectura para retomar esto que estamos hablando. Mateo 11, 25 al 30. Dice así: En aquel tiempo exclamó Jesús: Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán su descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Este es nuestro Jesús. Da gracias al Padre porque ha escondido estas cosas a los sabios y entendidos. ¿Cuánto fallo tenemos por no hacer caso al Evangelio? El secreto de Jesús está en la humildad. Dios puede ser un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente. Dios todopoderoso, tiene todos los poderes. Omnipresente, está en todas partes. Omnisciente, siente todo. Dios puede ser ese Dios. Pero cuando ve Dios la actitud de una persona humilde, todo ese poder, toda esa omnisciencia, toda esa omnipotencia, todo ese poder, toda esa grandeza de Dios se abaja. Y Dios se fija en esa persona humilde. La humildad es la esencia del cristianismo. Cuando hay peleas en los templos, porque yo quiero ser el presidente o la presidenta de tal grupo, ministerio, o del consejo parroquial o el consejo pastoral, y no votan por mí, me siento mal. Nos hace mucha falta el sentimiento de humildad. Mateo, recuerda que Mateo nos está presentando a un Jesús como el nuevo Moisés. Y este Moisés, el nuevo Moisés, no viene con la espada en la mano.
Moisés, no crean, no fue tan inocente. Cuando bajó del monte con las tablas, las primeras tablas de la ley, y vio que el pueblo se había convertido en un pueblo corrupto, estaba adorando un ídolo, un becerro que Aarón les había hecho de todas las joyas que llevaban. Cuando Moisés baja del monte y mira eso, se enfurece y Dios le da la orden. Acaba con esa generación. Y Moisés pasó por la espada a 3,000 o más por haber caído en la idolatría. Dejó a los niños, a los jóvenes, los viejos, los hizo pasar por la espada. El nuevo Moisés, el de nosotros, el Jesús, no viene con espada, porque Jesús viene a mostrarnos un nuevo rostro de Dios, el Dios que se fija en los humildes, en las humildes. La grandeza del Dios se abaja, se hace chiquita cuando Dios encuentra a un humilde. Jesús, como nuevo Moisés, en este Evangelio de Mateo, le está dando la primera lección a los discípulos. Tienen que ser humildes. Y a nosotros nos está diciendo, tienen que ser humildes. Sencillos. Porque si no, la sabiduría de Dios, Dios la va a esconder. Si somos humildes, nos vamos a llenar de esa gran sabiduría de Dios. Y con la sabiduría de Dios en nuestro interior, no necesitamos más. Este es el secreto del cristianismo. Quiero comunicarles que, gracias a Dios, nuestros dos enfermos, estamos hablando de Ausel y de Dagoberto Gutiérrez, van evolucionando. Ayer nos contaban que ya Dagoberto, conscientemente, porque pasó mucho tiempo inconsciente, pero conscientemente, ya sostuvo una larga conversación, coherente, que es lo que más agradecemos a Dios. Vamos, Dago, te estamos esperando. Bendiciones para todos y para todas.